Centro Nicaragüense para la Defensa y Promoción de los Consumidores y Usuarios presenta Orientando al Consumidor. Orientaciones sobre cualquier problema o abuso en sus compras de bienes y servicios. Programa bajo la conducción de Omar García. Orientando al consumidor. Saludos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a este programa Orientando al Consumidor. Para las personas que nos escuchan hasta hoy, este programa así se llama, Orientando al Consumidor, y comenzó hace muchos años. Comenzó a la par de la primera ley de defensa de los consumidores y usuarios. El doctor Hernán Estrada Santamaría, especialista en asuntos legales, nacionales e internacionales, se le ocurrió realizar un programa de radio para orientar a los consumidores y usuarios. El doctor Hernán Estrada Santamaría fue entonces el creador de este programa. Luego yo vine a apoyarlo, nos comunicamos con la dirección de Radio Sandino y quedamos en que íbamos a estar una hora, y aquí seguimos, una hora de 8 a 9 de la mañana orientando a los consumidores y usuarios. Siempre me gusta explicar que este programa no es para pelearnos, para quedar mal con la gente que ofrece servicios y productos. No es eso, es orientación a los consumidores y usuarios. Y hay que destacar que desde el más grande hasta el más chiquito, desde el que tiene mayores hasta el que tiene menores ingresos, es consumidor y usuario. Usamos el transporte público, utilizamos los servicios en las alcaldías, en las instituciones. Todas esas gestiones que hacemos son servicios. Y claro, compramos productos, por lo tanto somos consumidores de bienes y servicios y tenemos que estar informados. Hay que conocer las leyes para saber qué es lo que vamos a comprar, qué derechos tenemos, garantías. No es para pelear con nadie. Y también este programa sirve de mucho para personas que ofrecen productos. Tengo ahí la certeza de que hay una enorme cantidad de empresarios, de pequeños productores, de emprendedores de diversos niveles que escuchan este programa y van aprendiendo también a la par de nosotros, porque todos los días se aprende algo nuevo sobre cómo atender a la gente, el empaque, la presentación, el cuidado, sobre todo si se ofrece productos alimenticios. Uno debe tener mucho cuidado y debe aparecer en buena forma de limpieza con todas las condiciones para realizar nuestro servicio. Hoy vamos a dedicar el programa precisamente a la contratación de servicios. Ya lo hemos abordado en otras ocasiones, pero hoy queremos dedicarle un poquito más de tiempo y pedimos a nuestros colaboradores que nos apoyaran con sus experiencias propias o por lo menos algunas guías sobre cómo hacer, porque yo estoy seguro que más de algunos de ustedes tiene en este momento una cosa pendiente que no la ha terminado y que no depende de él, depende de las personas que ha contratado, que se comprometieron a realizar el trabajo y que no lo terminaron. Y también muchos que deben tener problemas de haber pagado de manera exagerada o darse cuenta que pagaron por un producto, por un artículo, algo que no era el precio, solamente por desconocimiento o porque confiaron en la persona. A veces hay gente que nos dice, bueno, don fulanito, don Danilo es extraordinario, ese señor es buena gente, que no sé qué, y resulta que de repente te das cuenta que no es tan buena gente. Por eso uno no debe siquiera ir a comprar al mismo lugar. No es bueno, porque ya cuando te conocen ni siquiera vos preguntás el precio y se pueden aprovechar. Por eso uno debe cotizar, y la cotización es válida para bienes y servicios, no solamente para comprar un producto alimenticio para lo que vamos a comprar y que complemente la canasta básica. Hoy, antes de que se me olvide, es sábado 30 de mayo de 2026, es día feriado nacional. Desde hace 2 o 3 años, si no me equivoco, el gobierno estableció a través de la Asamblea Nacional que a este se agrega al feriado nacional, de manera que si usted trabaja los sábados, hoy debe ganar el doble. Y hay instituciones, hay empresas como la nuestra, como Radio Sandino, que tenemos que trabajar, no podemos apagar la radio y sabemos que están ustedes del otro lado comunicándose con nosotros. 30 de mayo, Día de las Madres, nuestro saludo para todas las mamás. Ojalá que las recomendaciones que dimos en el programa anterior les hayan servido y tengan una celebración un poquito diferente si no estaban llevándola de acuerdo a lo que les comentamos, que a veces cometemos el error de más bien llevarle carga para que trabajen este día, y eso lo dijeron todos nuestros colaboradores y oyentes ese día que dedicamos un programa especial a las madres. Hoy también hay que procurar que estén alegres, que estén contentas, que platiquen, que no tengan esa
sensación de tristeza, de soledad, de abandono, de reclamo, sino que de alegría. Las canciones son bonitas, hay canciones que nos expresan muchos sentimientos. Desafortunadamente la mayoría de las canciones que conocemos y que son famosas a través de la radio quedaron ahí viejitas para siempre. De Sudamérica hay un montón, pero ponen a la mamá en una situación de mucha tristeza, que más bien da aflicción. Claro, no es lo mismo pues cuando hay un luto que se está pasando, un duelo que hay que superar, que eso lo entendemos, pero uno debe entender, debe dar gracias a la vida, como dice y dijo en su momento Violeta Parra. Hay que dar gracias a la vida, hay que dar gracias que tenemos a una mamá, hay que dar gracias de la persona que somos, gracias principalmente, una enorme mayoría de lo que conocemos es fruto de esa relación con nuestra mamá. Y eso así es, aunque uno como varón se dé cuenta después que es muy poco lo que aportamos, aunque hagamos un esfuerzo, a la mamá nunca se va a superar ese cariño y ese apego que tienen los hijos. Así que siempre la saludamos, pero la saludamos diferente nosotros desde Orientando al Consumidor. Vamos al tema. ¿Qué cosa es lo que queremos abordar hoy? Hemos comentado en otras ocasiones aquí en Orientando al Consumidor que es necesario realizar mantenimientos, limpieza de los patios, pintura en las casas, cambio de techo, mejoramiento de techos, jardinería, fontanería, y no todos, porque hay unos que tenemos cierta habilidad para realizar algunas operaciones en la casa, como también hay una enorme mayoría que no puede cambiar una bujía, ni siquiera cambiar una bujía. Hay mujeres y sobre todo varones que hacen esa tarea, que pueden hacer esos trabajos, pero independientemente de que uno pueda realizar un trabajo y tenés otro, pues siempre hay que contratar a otra persona para que lo haga, para que se dedique. Pero yo estoy seguro que a todos nos ha pasado que damos un adelanto confiando en la persona, lo conocemos, el fulanito es conocido, es hijo de la señora, y bueno, este chaval es bueno, de repente como que se pierde y te pide un adelanto, te dice que va a comprar un material, que no sé qué, y uno, bueno, yo recuerdo que me pasó hace poco, a sabiendas de que tenía altas probabilidades de que iba a perder esa plata, se lo entregué a la persona y todavía se desapareció y todavía se vio comprometido una vez que anduvo por ahí, me vio y me empezó a decir cualquier cosa y le digo, mira, yo no tengo ningún problema, no estoy molesto, no me desvelo por el adelanto que te di, eso es cuestión tuya, cada quien tiene su propia conciencia, no sé si vos la tenés bien desarrollada o no tan desarrollada, pero no te preocupes, no hay ningún problema. Si vos decidís terminar el trabajo, no hay problema, lo vas a terminar. Si no regresás tampoco, pues les cuento, no ha regresado y me dejó con todo el material ahí. Y eso no pasa solo en las construcciones, pasa en todo, en los trabajos de jardinería, por ejemplo. Yo no sé por qué la gente, o vas a cambiar la suela de un zapato, que ahora no hay tanto, porque los zapatos son baratos, pero hay gente que le gusta reparar sus zapatos porque le tiene cariñito. A veces te cobran más de lo que te puede costar un par de zapatos nuevos. Hay reparaciones en realidad que no se comparan y mucha gente abusa y sobre todo cuando hay una emergencia, un fin de semana, por ejemplo, te dicen esto vale tanto, lo encontré pero lo encontré caro, yo se lo repongo, pero cuesta tanto, a mí me costó tanto y a veces uno no está al tanto. Por eso es que debe uno investigar, cotizar y preguntar cuánto cuesta una bujía, cuánto cuesta un breaker, cuánto cuesta un switch, cuánto cuesta un alambre del calibre que tenemos en la casa. Comentaba en otra ocasión aquí en Orientando al Consumidor que yo destaco el trabajo que tiene INATEC, que está formando técnicos, pero creo que se debería formar una asociación o un grupo de emprendedores, de chavalos ya técnicos que te puedan ofrecer servicios a un precio favorable, honesto. Aquí se han molestado conmigo porque dicen, no, ese es el valor, eso es lo que vale, porque yo les digo, ¿cuánto cuesta cambiar la cerradura de una puerta? Cuesta 700 a 1000, 1500 y según te ven la cara te pueden cobrar más y eso cuesta como 20 minutos. Tarda uno como 20 minutos en hacerlo y es práctico, es fácil hacerlo. Entonces dice, ¿por qué no lo haces vos? Que no sé qué. Pero realmente te asaltan y te hacen cosas que son incorrectas. Por ejemplo, en el aire acondicionado, que Glauco va a hablar más adelante, si una mujer llega, porque eso es una realidad, si una mujer es la que contrata, los mecánicos, los trabajadores de mantenimiento,
que le quieren dar vuelta a la persona y a veces por rellenarte de gas, un gas que vale menos de 200 córdobas, le cobran hasta 3.000 a 6.000 córdobas a una persona, y eso en realidad es totalmente deshonesto, es no tener ética, no tener moral, no tener empatía ni cuidado por la otra persona, por el nicaragüense. Entonces aquí se hace necesario definitivamente que se creen nuevas empresas que tengan un trabajo de mantenimiento. Ahora, sí hay empresas que te hacen servicios a domicilio, pero te cobran un ojo de la cara, porque ellos también están subcontratando a otros trabajadores. Son como los maestros de obra. Los maestros de obra trabajan en varios lugares y solo van a dar una vuelta con el lápiz en el orejo y con un cuaderno, y están dejando al chavalo, que es el que está medio pintando, el que medio está poniendo la mezcla, y él está supervisando y está en varias cosas. Él va subcontratando, va cobrando un montón y le paga muy poco a los trabajadores. No sé cómo podemos resolver, pero creo que es importante que hoy tengamos algunos comentarios sobre el tema. Realmente no tengo por dónde empezar, porque nuestros colaboradores son tan brillantes en esto, que tienen grandes experiencias personales, y también como conocedores del tema también nos pueden ayudar. Está Alfonso Duarte, que Alfonso, me gusta la inclusión de Alfonso porque él está todavía en la universidad, él está estudiando marketing y publicidad, mercadeo y publicidad en la UAM, en una muy buena universidad. Entonces él como joven ya activamente económico, sabe lo que significa eso, va conociendo muchas cosas del consumo, y del consumo que no es solamente de arroz y frijoles, de la canasta básica. Hay otro tipo de consumo que tenemos, que es el consumo electrónico. Alonso Luna tiene experiencia como docente y tiene experiencia en asuntos de computación. Vamos a hablar con él sobre el tema. Angélica Vasconcelos nos va a ayudar mucho también con algunas experiencias que ha recogido. Glauco Robelo es especialista en temas de lubricantes en vehículos y conoce bastante sobre temas de vehículos y nos va a ayudar en esto del mantenimiento. Magda Lanuza, como ya les he dicho, recorre todo Centroamérica y tiene también experiencias aquí en Nicaragua, donde vive y que visita también. Bueno, Nicaragua es su tierra y viene aquí con mucha frecuencia, aunque su trabajo sea en la región centroamericana, con mayor estadía en El Salvador. Y Martín Maltés, que también anda para arriba y para abajo aquí en Nicaragua. Vamos a comenzar entonces con Martín Maltés. Buenos días, Martín, ¿qué me contás sobre este tema? Buenos días, Omar, buenos días a los oyentes de este programa Orientando al Consumidor. Hoy 30 de mayo, Día de la Madre Nicaragüense. Felicidades a todas las madres que son oyentes de este programa. Felicitamos también a las colaboradoras del programa que también son madres en este día. Felicitaciones para todos ellos. Y es que cuando contratamos algún servicio por desperfectos que tenemos, tanto en nuestro vehículo, en la casa, incluso en la oficina, no tenemos a mano casi nunca un contacto para que nos provea un servicio que es necesario aquí. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo primero que hallamos en las redes sociales, lo primero que hallemos en un directorio o agenda que tengamos, es el que buscamos, y no buscamos que tenga experiencia o no, sino que nos arregle el problema. Problema que a la larga nos puede salir hasta más caro de lo que teníamos presupuestado. ¿Cómo así? Porque a lo mejor esa persona que nos llegó a reparar ese daño, por ejemplo, digamos en una tubería. Esa tubería, pues tal vez era hacer un reemplazo, hacer un cambio, como le llaman, una T, un codo, y ponerle un poco de pega y teflón, y era todo lo que había que arreglar. Pero esta persona que llegó por ganarse ese dinero extra, tal vez lo que hizo más bien fue dañarnos el sistema, y a la larga pues esto nos salió más caro. Y eso pasa tanto en cuando nos llegan a arreglar el techo, cuando nos llegan a arreglar el cielo raso o cielo falso de la casa, alguien que llegue a pintar y no sepa. ¿Por qué? Porque siempre estamos cayendo en ese error de contratar a alguien que no sabemos si tenga esa experiencia. Para esto pues debemos de tener siempre con anticipación a alguien que sea entendido o que sea con una experiencia
de ese trabajo y que no solo nos resuelva, sino que deje bien y nos cobre de una forma tal que todo mundo quede bien, pues. Pero aquí el fondo del asunto es que contratamos sin ver experiencia y, como les decía pues al inicio, nos sale a la larga más caro que lo que habíamos presupuestado. También nos pasa este tipo de situación cuando hacemos una compra, ahora que está de moda, en línea, y no nos importa la calidad, no nos importa la marca del producto, sino que lo primero que estamos viendo es que está barato, que está bonito, y también desconocemos que quién es el que nos va a proveer ese servicio, si en realidad esa persona existe o esa tienda que aparece en línea. Entonces, yo siempre he sido del criterio, está bien pues que ocupemos esto del servicio en línea, pero también he sido del criterio de que exista una tienda física donde podás vos llegar a ver el producto que querés comprar. Además de verlo, también ver qué calidad es la que tiene, si nos van a dar garantía, y en físico pues ya teniendo el dinero en mano, ver si nos pueden dar un descuento por lo que vamos a adquirir, si vamos a adquirir un producto de forma unitaria o si nos conviene comprar 6 productos de ese mismo tipo que lo vamos a ocupar de forma recurrente. Porque ¿qué pasa con las compras en línea? Con las compras en línea, lo primero para adquirir el producto es que tenés que dar un número de cuenta y tenés que adelantar al menos el 50% del valor del producto. Pero ahí corres el riesgo de que vas a perder ese dinero. Hay un riesgo que no conocemos, y aún conociendo a la persona que una o dos veces nos ha proveído de algún producto, pues estamos enfrentando un riesgo. Además, cuando digamos que se logra llevar a cabo esa transacción en línea, ¿qué va a pasar? Que puede tener desperfecto ese producto que estamos adquiriendo, y si no nos dieron garantía y en el momento pues ni siquiera lo probamos cuando nos lo entregaron, porque la entrega es contra el restante 50% que debemos pagar. Entonces, como decía antes, soy del criterio es comprar de forma física para ver el producto, qué beneficios obtengo, si me resulta comprarlo al crédito, y si lo voy a hacer al crédito, no caigamos en la trampa de que sea a largo plazo, porque a más largo plazo lo paguemos, pues más caro nos va a salir ese producto al final. Entonces, si lo vamos a hacer al crédito, pues que sea a corto plazo. Y si lo podemos hacer al contado, la compra del producto, pues mucho mejor, y así ver, como decía, pues la garantía, los beneficios que nos va a ofrecer la tienda, pero en físico. De manera que sí, también ver la garantía que vamos a obtener, sobre todo si es un electrodoméstico, una parte eléctrica. Incluso pues hay que ver si tiene o no tiene garantía, porque esto pasa con las partes eléctricas, no tienen garantía. Los electrodomésticos tienen garantía, y puede ser por desperfectos de fábrica que muchas veces no se logra probar ese desperfecto de fábrica. Pues el asunto es que hay que tener cuidado cuando compramos o adquirimos un servicio de forma rápida, porque queremos tener la prisa de salir del problema, que va a ser al final una cosa más tediosa por todas las complicaciones que pueda tener. Esperamos entonces desde este programa que las madres tengan un excelente día en este 30 de mayo. Buenos días. Orientando al consumidor. En Orientando al Consumidor estamos abordando este tema de la contratación de servicios. Todos necesitamos contratar un servicio, y todos tenemos a alguien de confianza o no tenemos a ninguno de confianza, y hemos tenido malas experiencias o gente que tiene buenas experiencias. Como les digo, no es para pelear ni ponerle precio,
al trabajo de los demás. Es un asunto, sí, que tiene que ver con responsabilidad, pero hoy tratamos de explicarles o darles algunos consejos para tratar de minimizar ese efecto, esos daños y no dejar que las cosas empeoren. Vamos a continuar. Ahora tenemos la participación de Magda Lanuza. Buenos días, Magda, te escuchamos. Buenos días, Omar García y audiencia de la Radio Sandino este sábado 30 de mayo. Yo creo que seguimos celebrando esta gran fecha, este día, pero ahora tenemos un punto muy importante que discutir y es precisamente los servicios, la contratación de servicios, ya sea en la reparación, las mejoras o la construcción en Nicaragua. Y nuestros indicadores dicen que las mujeres somos las que estamos al frente de las viviendas. Por algo el gobierno, cuando beneficia a las familias, beneficia directamente a las mujeres, porque somos las que estamos adelante, pendiente de mejorar nuestras viviendas, nuestras casas, pendiente de hacer una construcción, de mejorarlas, de ampliarlas. Y en eso estamos tocando un tema que tiene que ver con el trabajo, los servicios que nos prestan al momento de contratar. Yo creo que vos ya lo explicaste, Omar, y lo vas a desarrollar más adelante, lo importante que es que nos programemos, que planifiquemos, que ahorremos y que tengamos ya la visión de lo que queremos hacer o de lo que vamos a hacer. Aquí no se valen prisas, aquí hay que evaluar múltiples opciones. ¿Cuánto me hace esto? ¿Cuánto me cobra el otro? ¿Cuánto me cobra este? Y sobre todo las referencias que tenemos de esa empresa, de esos constructores, de los albañiles, del maestro de obra, el ingeniero civil, de los arquitectos. Y nosotros, los clientes, nos ponemos en ese plano, tenemos unas expectativas a veces enormes. Nos gusta y esperamos que haya eficiencia del tiempo a la hora de la construcción, también de los costos, que sean la inversión nuestra, sea el costo no nos deje en, como decimos en Nicaragua, en la perra calle. Esperamos una calidad excelente y la reducción de los imprevistos, porque esas son para mí 3 grandes expectativas que tenemos y que no siempre las llenamos con quienes nos prestan este servicio. Los riesgos que tenemos en Nicaragua, yo no sé, Omar, pero de Centroamérica yo creo que en Nicaragua es donde más riesgo yo pudiera encontrar hoy por hoy. Uno de ellos me refiero al área centroamericana. Los altos costos. Sabemos que planificamos un presupuesto y ya el próximo mes ya está más caro. Y más caro. Ese es un riesgo al momento de hacer reparaciones, de hacer ampliaciones o de rediseñar nuestras casas o de la construcción. El otro es los retrasos que hay, que no ha llegado el material, que no hay esto, que no llegan los trabajadores, que no me llegó un albañil y ya se retrasa. Ese es otro riesgo terrible. Los adelantos en Nicaragua es casi una plaga. Y no se vale, porque quien está haciendo un trabajo, uno tiene que esperar que al mes le paguen. Adelanto es un malestar espantoso y no podemos confiar en este tipo de trabajo, otorgar adelantos a nadie. Luego, la mala ejecución. Parecía que sabía y no sabía. Me dejó todo el sistema eléctrico malo y ahora tengo que pagar otro. Y a veces por ahorrar, que sí, yo coticé, yo pregunté, anduve con 3, pero me quedé con el que más barato. Y ese fue el que no sabía y me dejó y tengo que pagar de nuevo. El abandono del trabajo, dejan botado. Ay Dios, por todos lados encontramos esos casos todos los días. No, ya dejó botado, ahí me dejó todo y ya no sé ni por dónde salir. Entonces a veces se vuelve una pesadilla. Ya no considero riesgos, sino pesadillas al momento de contratar los servicios para la construcción, la remodelación, la ampliación de nuestras casas, nuestra vivienda, ya no digamos en los edificios. Yo no sé si las grandes constructoras también
lidian con este tipo de dificultades, de riesgos, y prácticamente nosotros los clientes, los consumidores, estamos, como decimos, con las manos hacia arriba. ¿Por qué? Porque en todo momento dependemos de terceras personas, de ellos, de quienes están construyendo. Así es que esos son los consejos que tenemos, esas son las indicaciones que compartimos, y no nos aflijamos, simplemente planifiquemos, organicémonos, revisemos referencias, estemos pendientes y busquemos siempre un plan de contingencia, porque siempre vamos a encontrarnos con este tipo de problemas. Buenos días a toda la audiencia. Orientando al consumidor. Recuerdo, Magda y Alonso Luna, que ya lo tengo listo aquí para entrar, que cuando comenzó la era de la tecnología en nuestro país y teníamos computadora, invertimos en nuestras primeras computadoras, los técnicos, y hago énfasis en técnicos porque estoy siendo irónico, nos cobraban $20 como mínimo por descargarnos una aplicación o un programa o crearnos una cuenta en internet. Hoy nos provoca risa porque eso lo podemos realizar, pero en ese tiempo los que estaban más avanzados, los que habían estudiado una cuestión técnica para ayudar a la transformación en Nicaragua con la computación, muchos nos miraban la cara y eran supuestamente nuestros amigos, pero afortunadamente personas como yo lo puedo decir, nos pusimos las pilas, dijimos no hombre, tenemos que aprender, tenemos que buscar cómo resolver nosotros estos problemas y no estar llamando a cada rato. Hay gente que es bastante inútil en la cuestión de la computación, pero hay que meterse de lleno, esto es intuitivo y uno tiene que irle buscando cómo resolver, no es cuestión de que para programar una computadora, una impresora, vas a tener que llamar al técnico. Ahora no, ahora yo creo que los técnicos, por ejemplo, ya quedaron en otro plano, tienen otro tipo de trabajo, más empresarial, pero antes llamabas a un técnico por todo y cada visita era terrible. Por ejemplo, por hacerte la limpieza, limpiarte la cuestión de la basura, donde ponemos en el depósito, aquí en la computadora, donde tenemos el espacio del basurero, que le llamamos, o limpiar los spam en el correo electrónico. Era un técnico y el técnico hacía maravilla, que no sé qué, hacía un montón de cosas medias escondidas, nos ponía una clave. $20, 25, $50, pero aprendimos. ¿Cómo fue tu experiencia, vos como docente, Alonso Luna? Buenos días, hermanos del programa Orientando al Consumidor. Contratos de técnicos por reparación y mantenimiento de los equipos. Comienzo con una experiencia personal. En los años 90 recuerdo que yo empecé a agarrar cursos de MS2 y de paquetería Office que contenían pues los programas básicos. Lo primero que me pasaba es que solo los instructores solo me daban algunas pistas y no me enseñaban todo, con el objetivo de que volviera a capacitarme y obviamente que les volviera a pagar. Después yo adquirí mi laptop con garantía de 1 año y ante la primera falla y el reclamo a la empresa, la razón que me daban es que yo había manipulado mal el equipo, había permitido virus que habían dañado los software instalados. Me imaginé que había algo extraño en ese planteamiento y me fui donde otro técnico y me dijo que el problema había sido por fallas de fábrica en el equipo que me habían vendido y que yo lo estaba pagando a plazo. Al respecto, tengo algunas recomendaciones basado, reitero, en esta experiencia y en otras experiencias que he adquirido en mi vida. Primero, al ir al técnico, hay veces queremos pasarnos de muy inteligente, queriéndole dar detalles y casi poniendo el equipo como que está a punto de palmarse. Y yo creo que hay que dar aspectos generales que ellos, que son los especialistas, nos den precisamente el diagnóstico y el presupuesto antes de que reparen el equipo. Esto es sumamente importante porque si no nos dan el diagnóstico y no sabemos cuánto se va a invertir en el equipo, pues obviamente estamos prácticamente navegando como que fuéramos en la oscuridad. Además, eso depende también del dinero que tengamos disponible para poder invertir en la reparación del objeto. Otro elemento, pedir garantía del trabajo realizado, es decir, de la reparación. Además de eso, respaldar la información que se tenga en la máquina. Otro aspecto importante, si cambian piezas, que te entreguen las piezas dañadas. Y si es necesario comprar piezas, las piezas las debe comprar el dueño del equipo
y no darle el dinero al técnico que te está reparando, porque ahí se puede dar fuga o simplemente te medio reparan la pieza dañada y el equipo te va a volver a dar problemas. De repente, si el equipo lo tenemos que dejar, de repente caerle al lugar de trabajo de donde están haciendo las reparaciones, para que ellos estén claros de que nosotros estamos pendientes del trabajo que están realizando. También es importante, antes de que el equipo del barquinazo, cumplir con los chequeos de rutina, ya sea una laptop, una refrigeradora, ya sea un vehículo, etcétera. Eso es igual que el cuerpo humano. El cuerpo humano necesita mantenimiento, de igual manera también los equipos necesitan mantenimiento. Y no llegar al punto de ir por una emergencia porque ya dio el barquinazo, como lo decía anteriormente, y ya se evidencia la necesidad, la urgencia, y generalmente los técnicos se aprovechan del hambre que tenemos para que nos resuelvan el problema que se está presentando, además que están claros de que eso depende mucho del trabajo que nos estemos realizando o de las necesidades que tengamos en la casa. Y finalmente, pagarle. Y recordemos que se paga en Córdoba y no en dólares. Algunos lugares insisten en que les paguemos en dólares o el equivalente en Córdoba, cuando hay desde el año pasado una tasa oficial de cambio en relación al Córdoba con relación al dólar. Estas recomendaciones son válidas no solo para los equipos de cómputo, también es válida para los trabajos con los carpinteros, con los mecánicos, esos que te piden adelanto. Es un gran clavo porque los adelantos y el pago total, el músico pagado no toca buen son. Yo tuve una experiencia y obviamente después no la volví a cometer, de pagar por adelantado ante una supuesta necesidad familiar de un enfermo del técnico, y el trabajo no quedó bien. Ya cuando habían reclamos, habían incomodidades e indisposición para hacer el trabajo correspondiente. Soy Alonso Luna, docente, comunicador y coach de inteligencia emocional. Estoy a su servicio en el 880-68428 o en la plataforma de Facebook como FAL Luna. Abrazo a todos y espero que sea de utilidad los que les acabo de recomendar. Orientando al consumidor. Claro que es de utilidad todo lo que nos recomiendan nuestros participantes, nuestros colaboradores aquí en Orientando al Consumidor a través de las frecuencias de Radio Sandino. Gracias, porque ya nos están enviando mensajes al 8988-2528, que es el WhatsApp que tenemos aquí en la cabina de la Sandino. 8988-2528, teléfono permanente de Orientando al Consumidor, día y noche, fin de semana, día feriado, Día de las Madres, es 8862-4665, 8862-4665. ¿Qué tenemos, Angélica Vasconcelos? Te escuchamos. Buenos días, Omar, y buenos días a toda la audiencia de Orientando al Consumidor aquí por Radio Sandino. Hoy hablaremos sobre el caos de los servicios que contratamos para el hogar y cómo protegernos antes y después. Porque sí, actualmente se ha vuelto un verdadero dolor de cabeza, una pesadilla, contratar servicios de técnicos que te vayan a ver algo en la casa, o que lleves, por ejemplo, el carro al taller y te resulta muchas veces en un verdadero desastre. No recibís un buen servicio y te dejan mal las cosas. Por ejemplo, una persona le ha pasado aquí a un amigo que ha llevado múltiples veces al taller su taxi a reparar, y entonces le dicen: un par de días te lo entrego, pero cuando llega, ay, fíjate que le hace falta una pieza, y entonces pasa más de la semana ahí metido el carro, y ese presupuesto inicial que le dieron por arreglarle el carro a veces hasta se le ha duplicado. Entonces es un verdadero dolor de cabeza andar en eso de contratar servicios. También sucede que muchas veces por confiados damos pagos por adelantado. Por ejemplo, llega el técnico electricista a verte un problema del sistema eléctrico de tu casa y sí, hace el parapeto, esto y esto se va a necesitar, pero necesito que me dé un adelanto. O también el que te ve las tuberías, el fontanero, sí, es que esto, y yo le voy a traer el material, no se preocupe. Y vos, de la manera más inocente, le das la plata. Y no,
craso error, porque después muchas veces, ¿qué ocurre? Quedas estafado. Simplemente se desaparecen, no te contestan el teléfono y entonces ahí ya perdiste. El problema también es que muchas veces estas personas que se dedican a prestar estos servicios están llenos de trabajo y realmente no pueden cumplirle a todo el mundo. Y entonces ahí es donde tenés un problema. Y pienso que es una falta de honestidad por querer agarrar más trabajo. Por ejemplo, hay unos que son albañiles y están al mismo tiempo trabajando en 2 lugares, están alternando. Mire, mañana no voy a venir porque tengo que ir a hacer tal cosa o vengo más tarde. Y entonces lo que pactaste para tantos días se te va alargando. Y lo peor es que también te hacen gastar más de lo que deberías, por ejemplo, en una obra. Por eso yo quiero dar 3 recomendaciones básicas rápidamente para que a la hora de contratar un servicio las tomemos en cuenta. Número 1, el presupuesto. La persona que te va a brindar un servicio, por ejemplo, el mecánico, que te diga qué es lo que necesita específicamente el carro y serle fiel a eso que te dice, que no te salga con sorpresa y serio y que quede plasmado ese presupuesto para no después tener sorpresas. También podemos hacer un contrato, no es necesario que nosotros vayamos donde un experto en leyes para que nos elabore un documento, sino que nosotros mismos con nuestras manos venimos y ahí escribimos en un papel, por ejemplo, qué es lo que estamos contratando, el tiempo que tomará el que se nos brinde ese servicio, los materiales a utilizar, el pago de la mano de obra, entre otras cosas que pueda necesitar para que nosotros quedemos satisfechos con el trabajo que se nos está brindando. Por ejemplo, mi mamá hace eso. Ha contratado albañiles y entonces les piden siempre un adelanto. ¿Y qué es lo que hace? Ok, te doy un adelanto, pero me vas a firmar en este papel en concepto de por los días tanto y que este es un adelanto inicial y que al final de la obra te doy el otro tanto. Porque papelitos hablan. Siempre es bueno contar con eso. Y algo muy importante, como tercer punto diría yo, es pedir referencias de quién podemos contratar para que nos haga determinada obra o nos dé servicio o a dónde, por ejemplo, llevar el carro o a dónde llevar la refrigeradora. Eso es muy importante. Yo recuerdo que una vez a mi mamá se le dañó la refrigeradora y entonces, como conoce un muchacho que aquí supuestamente es técnico y le hace a todo, él vino y él, sí, es esta pieza. Bam, 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 vino a la casa, es tanto y cobró caro. Que resulta que a los 3 días ya no estaba funcionando la refrigeradora. Después descartado al técnico que vive enfrente, que es un señor. Pero ¿qué hizo este señor? Le pidió, es el gas refrigerante, cómprate dos tarritos y se lo lleva. Total que cuando va a ver si ya está así, ya está funcionando. ¿Y dónde está el otro tarro? Le dice mi mamá, porque veo que solo utilizaste uno. O sea, él se lo dejó prácticamente. Actuó de una manera deshonesta. Entonces son cosas que te ocurren a veces por exceso de confianza y cuando no le preguntas a alguien. Recuerdo que con el primer técnico mi mamá le contó a una señora, fíjese doña fulanita, de que contraté al muchacho este. Ay, mire, si ese no sabe, a mí me hizo lo mismo y entonces mejor opté hasta por comprar una nueva porque me la dañó la refrigeradora. Y eso suele ocurrir en muchos casos. Entonces lo importante es que, por ejemplo, si vamos a contratar un albañil o un electricista, preguntemos, incluso vayamos a ver cómo quedaron esas obras, si quedaron funcionando bien, qué tipo de materiales utilizaron. Y pienso que también en el presupuesto, algo que olvidé, es importante que diga las medidas, el tipo de material a utilizarse, los tiempos de ejecución de los trabajos. Todo eso es fundamental, yo lo reitero. Estos son algunos consejos basados también en las experiencias que he visto sobre cómo podemos hacer o cómo debemos estar listos al momento de buscar a alguien que nos brinde un servicio, ya sea dentro o fuera de nuestro hogar. Espero que estas pequeñas recomendaciones les sirvan. Soy Angélica Vasconcelos y ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes. Orientando al consumidor. Otro elemento que hay que destacar, porque esta sí es crítica para este tipo de trabajo. Si yo fuera técnico en refrigeración, yo trabajaría cualquier día.
El problema, y a mí ya me ha ocurrido una vez con una refrigeradora, un fin de semana fui a buscar a un señor y resulta que era domingo. No, maestro, no, yo no trabajo el fin de semana. Usted sabe, maestro, que es sábado. Usted sabe, estimado, que es sábado, que es día de Santo Domingo, que es día de las Madres, no puedo trabajar. Ese es otro problema, por eso es que nos salimos de la pobreza y tenemos un círculo ahí muy malo, muy crítico para la gente que está viviendo de eso. Si usted es un buen técnico, trabaje cualquier día, no estoy diciendo que se mate trabajando, pero que gane dinero, que mejore, que subcontrate, que tenga esa disposición. De hecho, las emergencias son para eso, y un técnico, como trabaja por su cuenta, no debería estar preocupado en que hoy es Día de las Madres. Ese es otro problema. Entonces, para no hacerles muy largo el cuento, esa vez yo me fui, revisé, vi que algo estaba incorrecto, que estaba medio quemado en la refrigeradora, fui a comprar el repuesto y yo mismo lo instalé. No estoy diciendo que soy el super personaje, pero es que pasan esas cosas y a mí me molesta principalmente eso de que una persona que trabaje por su cuenta, que no tenga el montón de plata, que sea una persona muy pobre, muy humilde, que todavía diga que no trabaja porque es domingo, que es día feriado, nunca va a salir de la pobreza también. ¿Cómo se ve desde el punto de vista de un universitario, de un joven que ya está a punto de graduarse? Alfonso Duarte, buenos días. ¿Qué tal, don Omar? Me da muchísimo gusto poder conversar con usted, aportar en este espacio, pero sobre todo quiero agradecerle a todos sus radioescuchas por el feedback, la retroalimentación que me dan, y eso también me motiva y me impulsa a poder participar en este espacio, porque yo realmente soy consumidor de todos los tiempos y ahora estudiante de marketing y publicidad, ya a punto de graduarme. Pero justamente hoy me pongo el sombrero de estudiante de marketing, pero sobre todo el de consumidor actual, igualito que todos nosotros, todos los que están escuchando, usted, sus colaboradores. Y es que desde que estudio esto me he vuelto muchísimo más consciente de cómo compramos, pero también de cómo nos están vendiendo. Vamos a hablar de una realidad que nos toca el bolsillo y hasta el hígado, diría mi mamá. Le hago una pregunta a usted y a todos los radioescuchas, incluso yo me la voy a hacer, para que se tomen un rato y se contesten. ¿Cuántas veces hemos pagado por adelantado una reparación y el técnico, ¡pum!, mágicamente desaparece? O peor aún, le dejan el trabajo a medias, la casa patas para arriba y de pronto el celular del señor está apagado fuera del área de cobertura, o se le murió un familiar por quinta vez. Hoy les traigo una guía de supervivencia para contratar meseros, carpinteros, mecánicos, jardineros y hasta costureras sin morir en el intento, pero lo más importante, sin perder nuestros valiosos Córdobas. Y la paciencia que es más valiosa aún, porque aceptémoslo. En el sector de servicios para el hogar es un caos absoluto. ¿Cuántos mecánicos o pintores se saturan de trabajo y solo le meten la mano a su carro, a su casa, justamente cuando uno lo ven llegar molesto para presionar? Para hoy les preparé el qué, el cómo y el cuándo para defendernos de todas estas situaciones. Y la verdad es que para entender este caos desde la perspectiva de mercadeo, como consumidor, hay que analizar 3 puntos claves. ¿Qué es lo que está pasando? Y si nos ponemos a analizar, hay una falta de profesionalización en el sector informal, y con esto no quiero decir que sean malas personas o que todo ese gremio, rubro, sean malas personas. Lo que pasa es de que confunden, desde mi perspectiva, la capacidad técnica con la gestión del negocio. Y ahí viene involucrado, por ende, la atención al cliente. Se saturan de clientes para asegurar su dinero, pero descuidan la promesa de entrega. Ahora, ¿cómo caemos en esta trampa? Caemos por facturar con urgencia y la falta de información, justamente. Desde el marketing sabemos que la emoción anula por completo la lógica. Cuando la tubería ya se rompió o el carro no arranca, el estrés nos domina. A todos, por igual, parejito. Buscamos al primero que aparezca y ahí perdemos toda nuestra capacidad de negociar. ¿Y cuándo debemos de negociar? Bueno, antes de que explote la bomba. Fíjense que la prevención es la mejor alternativa para poder evitarnos estos malos sabores de boca, estas situaciones agridulces y que nos quitan la paciencia, como les dije antes. El momento de buscar un técnico es cuando las cosas no funcionan bien o cuando apenas empieza la falla. La prevención es la regla de oro del consumidor inteligente. Entonces, para que no nos sigan viendo la cara, anotemos las reglas de oro de la supervivencia financiera en el hogar. Vamos con lo que sí debemos hacer y lo que jamás debemos permitir. Número 1, cotizar por triplicado.
Nunca te quedes con el primer precio. Busca al menos 4 o 5 presupuestos. Solo así va a entender cuál es el rango real del mercado. Si uno te cobra 100 córdobas, el otro 90 y otro 20, ojo, ahí hay gato encerrado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me da más barato? Acuérdense de eso, lo barato sale caro. Ahora, hay que buscar una recomendación verificada. El boca a boca sigue siendo el rey de la publicidad, pero ojo, hablo de la recomendación real. Pregúntale a tu vecino, a tu tía, a un buen amigo que ya haya visto y tocado el resultado final del trabajo. No hay que fiarse solo del perfil bonito en las redes sociales o lo que está saliendo. Acuérdense que el más famoso le gana al mejor. Y exigir las piezas viejas. Hay que exigir que le entreguen las piezas viejas. Si contratas a un mecánico, hay que ponerle como condición desde el inicio: me entregas las piezas que reemplazó. Si al final te sale con que las botó, probablemente no cambió nada. Y hay que delimitar el trabajo. Si contratas a un jardinero, definí exactamente qué plantas se van a podar y cuáles no. La claridad evita malos entendidos. Hay que pedir garantía no solo de boca, por escrito. Acuerden un periodo prudente, por ejemplo, 30 días. Si el trabajo falla por mala mano de obra en ese tiempo, el técnico debe regresar a repararlo sin cobrarles un solo córdoba adicional. Y lo que jamás deberían de hacer es no creer en el mito del 50 y 50. Dar 50% por adelantado a un desconocido es el terreno más fértil para las estafas o el abandono. Y tampoco hay que financiar materiales a ciegas. Si te dicen que ocupan adelanto para materiales, no hay que soltar el dinero así por así. Acompaña al proveedor a la ferretería a comprarlos o exigir factura formal a su nombre. A tu nombre, al de tu familia, al de alguien. Vos tenés que pedir una factura membretada. Y cuidadito con la luz amarilla. Huí del técnico que no te da un precio fijo y que te dice la famosa frase: ahí vemos en el camino, según lo que vaya saliendo, ahí lo arreglamos, no se preocupe. No. Esa es una carta abierta para que te desvalijen la billetera. No estamos en este momento para eso. Y la verdad es que la herramienta secreta, desde mi perspectiva, es que papelitos hablan. Muchos van a decir: ajá, pero es que un sector informal, ¿cómo me protejo? Ahí viene este tip clave que les voy a dar. Los papelitos hablan. No necesitan un abogado corporativo ni contrato de 10 páginas para blindarse. Un documento simple, escrito a mano, impreso, donde se detalle el trabajo, el precio, la fecha de entrega y firmado por las dos partes con copia de cédula, ya eso tiene validez legal y sobre todo genera un compromiso psicológico que el prestador del servicio pues se va a sentir con la responsabilidad de hacerlo. Quien trabaja bien no le teme a firmar absolutamente nada. Y ya para cerrar, los invito a hacer una reflexión cercana y realista. Yo, como estudiante de marketing, les enseño a ver el valor de las marcas a las personas con las que trabajo y con las que veo. Pero como consumidores actuales, debemos aprender a darle valor a nuestro esfuerzo. Cada córdoba que pagamos cuesta sudor. No se trata de desconfiar de todo el mundo ni de menospreciar el trabajo de los técnicos, que es súper valiosísimo, dinamiza nuestra economía y sobre todo ayuda a familias, se llama economía circular. Pero sí se trata de educar el mercado. Cuando nosotros como usuarios empezamos a exigir cotizaciones, contratos sencillos, garantía, buenos tratos, obligamos a los buenos prestadores de servicio a profesionalizarse y a destacar. Se trata de sacar lo mejor de cada uno como ciudadanos y así dejamos fuera a los que solo buscan el dinero fácil. Seamos consumidores conscientes y no reactivos. La próxima vez que algo falle en tu casa, vamos a respirar profundo, contemos hasta 10, empecemos a hacer las cotizaciones, verifiquemos y aseguremos nuestro dinero. Gracias por acompañarme hoy en Orientando al Consumidor. Gracias a Don Omar por la oportunidad. Cuiden sus bolsillos y nos escuchamos el próximo. Orientando al Consumidor. Correcto, en el próximo programa nos vamos a estar escuchando. Gracias, Alfonso. Y ahora vamos a la mecánica automotriz, aire acondicionado, pintura y enderezado. Glauco Robelo, ¿qué encontramos en ese sector? Buenos días, Omar. Buen día a cada una de las personas que nos escuchan. Un saludo a los colaboradores de este programa. Escucho sus mensajes por WhatsApp al 7707-2371. Bueno, yo quiero aprovechar esta fecha para felicitar a todas las madres nicaragüenses que celebran en este día especial. Sé que mucha gente va a tomar carretera este fin de semana.
y lo que siempre he recomendado es que más vale hacer la revisión antes de tomar carretera que darnos cuenta en una carretera que no llevamos una llanta de repuesto, que la llanta de repuesto está ponchada, que los niveles de la máquina no están como corresponde, por ejemplo el nivel del aceite, o que el depósito del reservorio del refrigerante o del agua que utilicemos está vacío, o que tenemos alguna otra circunstancia que nos ha estado dando algún tipo de falla y nosotros aún así nos arriesgamos pues a salir a las carreteras. Fíjate, Omar, que es muy común pues que encontramos vehículos varados. En Nicaragua no es muy común la cultura de utilizar una grúa. Realmente es un servicio algo costoso, y si vos no disponés de un seguro o de algún medio adicional que te ayude a aliviar el costo de transportar tu vehículo en grúa, pues definitivamente te toca, digamos, como a recurrir a la buena voluntad de alguien que quiera remolcarte con un mecate. Todavía en Nicaragua nosotros podemos hacer eso. En otros países centroamericanos eso ya es un acto que está totalmente prohibido. El tema de fondo es que es terrible tener que sacar a tu familia y no hayas atendido a señales de advertencia que tu vehículo te ha estado enviando con tiempo hacia atrás. Entonces, tener cuidado antes de salir a la carretera, teniendo en consideración estos temas. Fíjate que en algún momento, yo no sé si te acordás, Omar, pero nosotros pensamos en realizar como un curso en ese momento pensamos que era para damas, pensando en que pudiéramos ayudarles a que ellas pudieran entender todo lo que corresponde con los mantenimientos principalmente preventivos que se tienen que realizar en los vehículos. Y sobre todo porque no todo el mundo dispone de los recursos ni del presupuesto como para poder llevar su vehículo a las casas comerciales para que realicen el mantenimiento. Pero también pensando en que el que no tiene ese presupuesto y que lo lleva donde un mecánico particular, que al menos sepa qué cosas realmente se necesitan hacer y qué otras son no tan imprescindibles y tampoco son prioritarias de realizar en ciertos momentos. Es decir, como para ayudarles a esas damas, a esas dueñas de vehículos que pudieran realizar sus mantenimientos preventivos con la certeza de que lo que estaban realizando corresponde realmente con el servicio que corresponde, es decir, con la necesidad real y no ficticia, pues, porque yo creo que a vos te ha pasado también, igual que a mí, que vas el vehículo donde un mecánico y el mecánico te dice: no, es que hay que hacerle 900,000 cosas, pues muchas de ellas no necesariamente son ciertas. Pero dando el beneficio de la duda, la idea era de que las mujeres se empoderaran en poder entender qué cosas sí realmente son necesarias, cómo funciona un motor, cómo funciona un vehículo, cuáles son las partes importantes de atender, cada cuánto hacerle mantenimientos a todos los líquidos que trae un carro, aceite, líquidos hidráulicos, líquidos de freno, los refrigerantes para el motor y etcétera, pues todas estas cosas que para que ellas pudieran entenderlo. Ahí lo dejamos en ese momento por diferentes circunstancias. Tal vez en algún momento valdrá la pena retomarlo, pero va a depender del interés pues que tengan nuestros oyentes para tratar de rescatar este tema que sé, Omar, que vos has sido uno de los principales promotores porque realmente vale la pena realizarlo. Aprovechar que es Día de la Madre y enviar el mensaje de felicitación para todas las madres nicaragüenses y agradecer pues por el trabajo que hacen a nivel social y familiar. Recordar de que nosotros estamos tratando de dar algunos consejos que tienen que ver con la parte conductiva y más que de manejo del comportamiento en cómo manejamos, pues me refiero a si lo hacemos desde una forma agresiva o pasiva, o manejamos en estado alterado, emocional, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo aquí lo que quiero transmitir es que todos queremos llegar, todos queremos celebrar el Día de la Madre con nuestras mamás y nada nos quita ser corteses. La cortesía creo que es el primer paso para una conducción o un manejo apropiado y seguro. Tengan todos un buen fin de semana y muchas gracias. Seguimos escuchando el siguiente fin de semana. Siempre escucho sus mensajes por WhatsApp al 7707-2371, 7707-2371.
Gracias. Orientando al consumidor. Bueno, hemos llegado ya al final. Este tema es para discutirlo, para analizarlo en su casa, para que al que le caiga el guante que se lo plante. La idea, como les digo, es reflexionar sobre cosas que nosotros no le ponemos interés. Hemos hablado sobre el ahorro, sobre tener una metodología para los gastos, y a veces cuando necesitamos una reparación por emergencia o por falta de conocimiento se nos va una enorme cantidad de plata, ya sea porque la persona que contratamos no la conocíamos o la conocemos demasiado y por exceso de confianza abusa de nuestra bondad, o porque usted tiene que ir a comprar algo que no tiene mucho conocimiento, entonces ahí va a perder. Debería, en nuestro país, instituciones como INATEC, por ejemplo, alentar a los muchachos o los muchachos que ya se están graduando de hacer una especie de asociación. En otros países hay certificación. Nadie te puede hacer un trabajo si no tiene una certificación, porque esa certificación te ayuda a la hora de un reclamo, a la hora de una demanda. ¿A cuántos de nosotros, Glauco Robelo, nos ha pasado que delante de nosotros el mecánico le da un martillazo a la pieza y te la quiebra y después la va a soldar, ya no queda igual? Y a veces también haciendo un trabajo eléctrico se te funde. Se te puede fundir un radio, se te puede fundir una luz y vos simplemente te encoges de hombros porque no le puedes reclamar. A lo mejor es amigo tuyo, vos lo mirás que no gana mucho y que cómo va a estarlo demandando, pero han pasado cosas aquí delicadas, incluso que se han quemado vehículos, se han quemado motocicletas. ¿Cómo se hace a la hora de reclamar? Es un proceso complejo. Ahora, alguien me puede decir, mira Omar, ahí lo que hay que ir es a las casas comerciales que nos venden los vehículos y la motocicleta. Pues les cuento, ese es otro problema serio. Hay incluso empresas que piden servicio a estas otras empresas que venden su vehículo, hacen el parapeto sus trabajadores de que te cambian el aceite, de que te cambian el filtro o te cambian la pieza y no te cambian nada y te cobran un montón. Y el problema es que si vos compras un vehículo nuevo, te dicen que tenés por garantía que ir a tantos kilómetros y el aceite te cuesta carísimo. Es como que compraras 3 galones para tu pobre motor, o le hicieran un trabajo tipo la NASA o tipo lo que está pasando ahorita con la gente que va para Marte o que ya va a buscar cómo implantarse en la Luna. Es un asunto que a veces desanima realmente hacer un trabajo. Uno aquí tampoco no puede hacer un embellecimiento de tu vehículo. Hay que estar rogando a la persona que te haga esto, se le olvidó ponerle esto, se le olvidó limpiar aquí, o a veces vas por una bolladura pequeña y te lo deja sucio o te deja sucio los asientos. Es un problema en realidad. No estoy diciendo que sea un desastre, pero tenemos que pensar en ese asunto y tratar de encontrar a una persona. Lo más importante, creo yo, es buscar a una persona que sea confiable, pero también estar pendiente de los precios, estar informado. No hay una solución. Lo importante es que ustedes puedan discutir y que tengan mucho más cuidado a la hora de hacer mantenimiento a sus hogares, hacer mantenimientos a sus equipos en la casa o a sus vehículos, a sus motocicletas, y saber a quién le vamos a delegar ese trabajo, asignar ese trabajo que a veces lo pagamos muy caro. Gracias por acompañarnos, gracias a ustedes por colaborar con nosotros aquí en Orientando al Consumidor. No hay tiempo para más, pórtese bien. Centro Nicaragüense para la Defensa y Promoción de los Consumidores y Usuarios presentó Orientando al Consumidor. Orientaciones sobre cualquier problema o abuso en sus compras de bienes y servicios. Programa bajo la conducción de Omar García. Orientando al Consumidor. Escúchalo todos los sábados a las 8 de la mañana por los 107.5 FM y 740 AM de Radio Sandino.